¿Cómo están mis hermanos? Quisiera invitarle a considerar esta historia que obviamente se relata en la Sagrada Escritura y que algunos comentaristas más reconocidos dicen que no se encuentra en los principales manuscritos. Puede que se haya agregado tiempo después debido a que era un suceso que circulaba comentado en la sinagoga o esos lugares de reunión. Y hay algunos que lo han excluido del texto griego, pero no es ese el tema. Mire, yo creo que es algo que debemos conocer como expositores de las Escrituras, pero en mi caso personalmente yo lo considero como parte del canon bíblico porque también puede ser que los escribas quisieron omitirlo a propósito ya que los dejaba expuestos a ellos mismos. Si retrocediésemos mentalmente a considerar este suceso, tenemos que recordar que se le exigía al ciudadano común y corriente que toda su vida debía amoldarse a los preceptos y mandatos de la Torá. Ellos afirmaban que esas normas eran establecidas por Dios y los rabinos y fariseos ellos sostenían que era la única forma de practicar el mandamiento celestial. Todo eso y los escritos y los agregados por ellos se escudaban en el texto de Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6, que dice: Ahora pues, si diere oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdote y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Con esto en mente, mis hermanos, ellos crecieron. Y con esto en mente yo quisiera que meditemos en el pasaje de Juan capítulo 8. Desde el versículo 1 al 11 dice: Y Jesús se fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra, pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde lo más viejo hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. El verso 1 revela a estos que trajeron a esta mujer sorprendida en este acto pecaminoso, y ellos se consideraban como el rebaño especial de Dios y perteneciente al reino de sacerdotes y gente santa, se expresan con una mala intención ante la máxima autoridad absoluta que es Jesucristo. Y esa expresión va a revelar el primer punto que quiero considerar: parcialidad repudiable. Hay algo que no debemos dejar de lado nosotros en este comentario: es el adulterio. Estos escribas y fariseos conocían la ley, eran estudiosos de la Torá y sabían que lo que decía la ley en cuanto a esto tenía que ser aplicado según ellos. El adulterio es la relación sexual de alguien comprometido por el casamiento con otra persona que no es su cónyuge. Ahora, ¿qué decía la ley en cuanto a esto y que estos fariseos conocían? Éxodo capítulo 20, versículo 14 dice: No cometerás adulterio. Pero yo digo por parcialidad repudiable, porque todos estos estaban incluidos en ese mandato, ya que el Levítico capítulo 20, versículo 10 dice: Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos.
Estos se creían tan santos, pero actuaron con parcialidad. Solo trajeron a la mujer, siendo que el hombre también estaba involucrado. Deuteronomio capítulo 5, versículo 21 dice: no codiciarás la mujer de tu prójimo. Y esto quisieron cumplir con Deuteronomio capítulo 22, versículo 22, que dice: si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Claro que la parcialidad es repudiable, porque solo deseaban castigar una parte. Y esa intención los motivó a ir al segundo punto que quiero considerar: posibilidad remota. Porque queda revelado en el verso 6. Dice que lo hicieron para tentarle, querían hacerlo caer en la trampa a Jesucristo. La verdadera intención de sus corazones no era tanto el final con la mujer, sino condenar de alguna forma a Jesucristo. Porque si dejaba libre a la mujer, el Señor manifestaría oposición a lo escrito por Moisés. Para ellos la ley mosaica era algo sagrado, aunque ellos no lo estaban cumpliendo. Si Jesucristo no lo cumplía, cometería para ellos una injusticia digna de muerte como maestro que era. Y si actuaba con rudeza y mandaba aplicar el castigo, lo considerarían un inmisericordia. Y nosotros sabemos que Él es el Dios que se deleita en hacer misericordia. Pero Jesucristo escribía en la tierra, tal vez mostrando que todo lo escrito y que estos malvados dejaban de lado era como escritura en la tierra al que el propio viento borraría, y lo que es peor, el propio humano pecador pisotearía. Mire, mis queridos, siempre el leganismo pisotea la palabra de Dios escrita. No es que Cristo era indiferente al suceso. Él estaba enseñando cómo cada movimiento de su vida es una enseñanza. Mi querido, Él es el Dios de las Escrituras y sabía lo que se había escrito por mano de Moisés. Entonces a estos que actuaron con parcialidad repudiable y que vinieron por una posibilidad remota, le dirigió palabras de reflexión. Y lo revela el verso 7. Cristo deseaba una reflexión y que todos se pusieran en la misma posición que la mujer. Trató de hacerlo reflexionar. Mire, reflexionar es pensamiento, consideración de algo con atención para estudiarlo y comprenderlo bien. Advertencia o consejo que una persona da a otra para inducirlo a actuar de manera razonable. Se presenta con una intención maliciosa, considerando una posibilidad remota que no existió, porque Jesucristo sabía todo de todos. Juan capítulo 2 va a decir el versículo 24 y 25, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que hay en el hombre. A estos que se consideraban como el especial tesoro de Dios, las palabras de Jesús no lo cambiaron, no lo hicieron reflexionar a favor de su propia vida, pero sí lo confrontaron. A Jesús no le hizo falta defender a la mujer, tampoco condenarla, pues solo mostró que en definitiva, por más que se crean ellos que eran los que guardaban la ley, estaban todos en la misma situación. Y así se obtuvo un penoso resultado. Y el penoso resultado es la actitud de estos que se empezaron a ir. Acusados por sus conciencias, empezaron a salir y comenzaron los mayores, los más sabios, los considerados por ellos los intocables. A ellos la conciencia le acusó y reflexionaron en contra, y así uno a uno se fueron, cuando la verdad es que todos debían haberse tirado a la par de esa mujer pecadora. No hubo reconocimiento de los errores, aunque la conciencia les acusaba. Mis hermanos, esto debe ser reflexivo para nosotros. Nadie es más santo que nadie. Todos debíamos ser condenados. Todos estábamos tan sucios y en ocasiones estamos tan sucios como esta mujer que necesitaba reflexionar. Y lo hizo a diferencia de estos considerados especial tesoro, nación santa, personas sin tacha.
la falta de reconocimiento de los propios errores. A muchos de ellos le valió el infierno, más allá de sus consideraciones en cuanto a sí mismo. Por eso Pablo va a decir: ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura. Pensar con cordura es decir la verdad de lo que en verdad somos, y humanamente en el pueblo del nuevo pacto, mis hermanos, somos pecadores salvados por gracia mediante la fe depositada en Jesucristo. Nada hicimos para merecerlo, simplemente lo obtuvimos de pura gracia. Por eso esta mujer permaneció en esa postura a la que yo llamo posición reconocida. Reconocida por el Señor, quien al enderezarse se encuentra con esta mujer aún tirada, en necesidad de un resultado. Y la graciosa voz de Dios le vuelve el alma al cuerpo. Y él valoró esa posición de alguien contrito y humillado. Y se pone en acción una corta pero concisa conversación con esta mujer. ¿Dónde están los que te acusaban? Ninguno de ellos te condenó. Todos se marcharon, nadie tiró una piedra. Eso me da pena. Todos se marcharon, fue la respuesta, cuando tenían la posibilidad de reconciliarse con Dios. Pero su orgullo fue más fuerte, mis hermanos, y se fueron sin obtener un resultado favorable. Solo ella quedó, la más criticada, la merecedora de piedra por estar en posición de arrepentimiento. Halla en la voz del Señor la hermosa frase que todos deberíamos considerar como nuestra: ni yo te condeno, vete y no peques más. Mis hermanos, Dios nos llama a la reflexión a nosotros, a que nuestro actuar se diferencie de estos fariseos y escribas, quienes actuaron con una parcialidad repudiable, y que nosotros podamos imitar a Dios, quien no hace ni para disciplinar ni para enaltecer acepción de persona, y que no vengamos a Dios considerando una posibilidad remota de que Él no sabe qué estamos pensando y así tratar de hacer pasarle a Él, como decimos nosotros los cordobeses, gato por liebre. Él conoce todos de todos. Y así consideremos estas palabras de reflexión y podamos sentirnos todos con la misma necesidad, tal cual el publicano de allí de Lucas capítulo 18 versículo 13, que dijo con toda humildad: sé propicio a mí, pecador. Que hoy no haya entre el pueblo de Dios penoso resultado de esquivar el postrarnos y reconocer que todos estamos en la misma situación. Que todos, mis queridos, podamos sentirnos alcanzados por la gracia salvadora de Dios y enfrentar la propuesta de no pecar más. Y entonces quedarnos en esa posición reconocida por el Señor y la cual Él en realidad premia. Esa de humillación por haber fallado, pero feliz porque nos absolvió y ahora nos compromete a una vida santa porque Él es santo. Mis amados, Dios les bendiga y que juntos podamos seguir viviendo la vida cristiana para la gloria de Dios.